Hola a todos, colegas y amigos de la construcción. En esta ocasión hablaremos de consideraciones fundamentales para la ejecución correcta en procesos constructivos donde se contemplen elementos de concreto reforzados. Soy Eduardo Mora y este es su canal. Bien, el primer paso sería conocer el volumen de concreto con el mayor nivel de precisión. Para eso es importante tener definidos cuáles son aquellos elementos que serán intervenidos. Aquí a manera de ejemplo tenemos 4 o 5 columnas, 6 columnas mejor, y cuantificarlas pues ya sabemos que es la sección transversal de la columna por la longitud que le corresponde a cada una de ellas. Por ejemplo, observamos unas tapas para unas cajas, probablemente es el uso, y fácilmente también podemos identificar el concreto, las dimensiones que se tienen para cada una de ellas. Aquí vemos otro ejemplo, aunque ya están haciendo el proceso de vaciado, pero lo importante que es tener las dimensiones definidas. Por ejemplo, aquí tenemos la altura, esto es un cimiento, una viga de cimentación aparentemente, tenemos el ancho y posiblemente conocemos lo que es la longitud del elemento que se va a vaciar o se va a fundir. Entonces, todos y cada uno de los elementos que requieren el material, el concreto u hormigón, pues serán cuantificados para poder conocer la cantidad que es necesaria para bien sea pedir o preparar en obra. Un segundo punto es conocer o tener muy bien definido a dónde se va a recibir el concreto o a dónde se va a preparar. Aquí a manera de ejemplo tenemos un punto de preparación de concreto donde se disponen las pacas, está el agregado fino y el agregado grueso. Observamos también, así un poco a la distancia, el balde con el cual se está realizando la medida de cada uno de los agregados, el cemento y en fin. Entonces, importante tener eso claro, no puede obviarse, y si es el caso de un concreto premezclado, pues tener una superficie adecuada para recibir el concreto si eventualmente es necesario o no se puede esperar que mediante un mecanismo, bien sea por bombeo, el concreto sea instalado directamente con algunos equipos, bien sea la autobomba o la bomba estacionaria, la que se tenga. Para eso entonces vamos a requerir probablemente contar con un cajón donde el equipo, el mixer, descargue el concreto y así desde acá lo vamos utilizando, le vamos dando uso lo más rápido posible. Requiere ser instalado de manera casi que inmediata. Un tercer punto es hacer la respectiva medición de lo que es el asentamiento del concreto. Esto es fundamental porque es algo que nos permite discernir si el concreto está en buenas condiciones en cuanto a manejabilidad, trabajabilidad, pero aclarando que un concreto muy fluido es posible que si no se han considerado los detalles en cuanto al exceso de agua, pues de alguna manera puede generar una reducción en la resistencia y por ende en la calidad del concreto como tal. Entonces, hacer la verificación del asentamiento es clave y es esencial y no se puede omitir en las obras, bien sea se tenga un concreto premezclado o que se tenga un concreto fabricado en obra in situ. Independientemente de la fuente, hay que hacer el respectivo ensayo o muestreo de asentamiento. Un cuarto punto que nos parece también fundamental es hacer el cronograma de vaciados. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Tercero, dependiendo del número de elementos y de qué tipo de elementos se tienen, cuál es el rendimiento esperado para cada uno de esos vaciados, aclarando que pues algunos de los elementos que van a usar este concreto o este hormigón lo requerirán en mayor proporción o en mayor volumen, y entonces van a tener que
programarse para evitar excesos en cuanto al tiempo de espera en la instalación de los concretos y evidentemente en los procesos constructivos que sean lo más eficiente posible. Un quinto elemento a considerar es que aquellas herramientas, equipos o maquinaria pesada que se use para transportar el concreto debe mantenerse siempre limpio. Evidentemente no debe tener material diferente al que se está transportando y evidentemente cualquier suciedad, cualquier, no sé, aceites, grasas o elementos o material arcilloso que pueda de alguna manera contaminar el elemento estructural que estamos vaciando, pues es algo totalmente nocivo para lo que se tiene dispuesto y se espera de aquel elemento de concreto que estamos trabajando. Un sexto elemento que conviene mencionar es definir las rutas del transporte del concreto y cuál va a ser la metodología del vaciado. Hay que recordar que el vaciado como tal también contempla actividades complementarias como son las de la densificación o vibrado del concreto para que éste adquiera la forma y la densidad esperada. Entonces el recorrido adecuado, en este caso pues vemos unas carretillas, pues no es mucha la complejidad, pero ocurre que puede darse de pronto que el concreto es premezclado, los camiones transportadores, los mixers, pues evidentemente van a tener que entrar y salir dependiendo del volumen y esa entrada y salida con la relativa facilidad que se puede dar. Algunas obras son muy restrictivas en esa movilidad, entonces hay que tenerlo muy claro. Un séptimo elemento y fundamental también, un séptimo punto es el estado del acero de refuerzo. El acero de refuerzo debe mantenerse limpio, esencialmente pues para que permita la adherencia o el agarre o la fricción entre la barra y como tal el concreto que estamos vaciando. Entonces también verificar que de pronto en el vaciado inmediatamente anterior con temas de vibración y demás no se haya desplazado ligeramente lo que es ese acero de refuerzo y de esa manera perder recubrimientos como están contemplados en los diseños o que se esperan que se mantengan en toda la ejecución de lo que es la actividad de vaciado del concreto. Entonces es fundamental también considerar ese aspecto. Un octavo punto a considerar y que puede que sea necesario en algunas ocasiones o no es retirar cualquier posibilidad de escombro que caiga a aquel elemento encofrado o aquel elemento que estamos vaciando. Suele ocurrir que cuando se está movilizando, transportando el concreto para vaciarlo o en la misma vibración o densificación, pues puede ocurrir que elementos, por ejemplo, este pedazo de escombro, llegue acá una vez instalado el concreto y está ese escombro ahí posicionado, pues va a ser difícil sacarlo. No sabemos si se tiene la prevención de parte de los trabajadores en obra de retirarlos así el concreto está instalado. De alguna manera evitar en lo posible que estos escombros estén cuando es una recomendación y es un punto que también vale la pena tener presente. Siguiendo con esta imagen, un noveno punto, es muy importante humedecer la zona que digamos que va a entrar en contacto con el concreto. De alguna manera esta práctica evita que en este caso, a manera de ejemplo, digamos la superficie que va a recibir el concreto le quite humedad a dicho material. Entonces fundamental es humedecerla, lógicamente que no se generen estancamientos de agua, encharcamientos, por decirlo de otra manera. Si tenemos elementos lógicamente que requieren de un desmoldante, pues aplicarlo de buena manera también, sin, digamos, evitando que ese desmoldante en lo posible entre en contacto con elementos de acero de refuerzo. A veces hay desmoldantes que no son los recomendados en obra, los aplican y aquellos desmoldantes pueden incurrir
pues la adherencia no sea la que se espera que se dé, ¿no? Entonces evitar contacto del desmoldante con los elementos de acero de refuerzo, y si se da la situación pues habrá que limpiarlos para de alguna manera garantizar la adherencia y ahí sí posteriormente vaciar el concreto como tal. Bien, estas han sido una serie de recomendaciones o puntos a tener presente para cuando estemos ejecutando nuestras obras no incurramos en decisiones no previstas que pueden de alguna manera afectar los rendimientos, la calidad como tal de los elementos que se están vaciando con el concreto, y pues en últimas afectar incluso la economía de la obra o del proyecto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad.